Ok, tengan todos buenas noches. Vamos a continuar utilizando el mismo libro con el que estuvimos trabajando la clase del día lunes. Entonces, ¿tienen alguna pregunta de las operaciones que estuvimos realizando el día lunes para poderlas aclarar? Ok, recordemos lo que hicimos el día lunes, ¿verdad? Estuvimos llenando esta plantilla o esta tablita, y en esta tablita pues utilizamos algunas fórmulas y algunas funciones. En la columna de descuento utilizamos la función condicional sí. En el subtotal, pues nada más hicimos una fórmula, hicimos la resta de la venta menos el descuento que se había aplicado a esa venta. En la columna IVA utilizamos también una fórmula, pero acá ya hicimos uso de las referencias absolutas, ¿verdad? Porque fijamos la celda donde se encuentra el porcentaje del IVA. En el total realizamos una suma, ¿verdad? Una suma común y corriente. No utilizamos ninguna función, pero en la columna de puntos sí. Allí sí utilizamos la función sí para poder asignar los puntos. Ok. Entonces, dijimos que íbamos a ver la parte de filtros el día de ahora. Entonces, para poder aplicar los filtros, bueno, primero ustedes tienen que estar o tienen que tener, ¿verdad? Una tablita con cierta información. Y el filtro, ¿qué es lo que hace? El filtro, pues, lo que nos muestra es como digamos, como un resumen de una característica que nosotros definimos dentro de la tabla. Ok, Vladimir me dice que él no comprendió cómo es que se sacaron los puntos, la fórmula. La fórmula, Vladimir, fue mediante el uso de un condicional. Y el condicional, vamos a buscar el condicional lo establecimos en base a la cantidad de artículos que la persona vendió. Entonces, según lo que nos dice acá, la indicación que nos dice para poder obtener los puntos, decía que si lo que teníamos en la cantidad de artículos vendidos era mayor, vamos, espérenme. Si la cantidad de artículos vendidos era mayor a 2, entonces se le iban a asignar 2 puntos. En caso contrario, se le iban a asignar solamente un punto. Entonces, utilizando la función sí, en la prueba lógica o en la condición que nosotros vamos a establecer, tenemos que comparar si lo que tenemos en la cantidad de productos para cada venta de los empleados es mayor que 2, entonces eso lo ponemos así, ¿verdad? Nada más. O sea, hacemos la comparación de lo que tenemos en la celda, luego el símbolo de mayor y luego el número 2, porque esa es la característica que tenemos que ver o tenemos que evaluar. Si la cantidad que se encuentra allí pues es mayor que 2, entonces se le iban a asignar 2 puntos.
Si no se cumplía esta condición, se le iba a asignar un punto. Entonces, esa es la forma en cómo vamos a llenar la columna de los puntos. Y luego que tengamos esto, pues le decimos aceptar. Y en esta, por ejemplo, en esta fila, en esta otra que está acá, en esta otra que está acá, nos tienen que ir saliendo 2 puntos al haber ya establecido la función y hacer el autorrelleno. Nos tienen que salir 2 puntos en estas. ¿Por qué? Porque en estas 2 pues tiene cantidad de producto vendido mayor que 2. El 2 no se toma en cuenta, ¿verdad? El 2 no se toma en cuenta. O sea, si usted compara 2, ¿es mayor que 2? No, ¿verdad? Es igual, pero no es mayor. Entonces, allí la condición no se cumple. Entonces, por eso se le asigna 1 a la cantidad de puntos obtenidos. Y así sucesivamente con todo el resto de la información que teníamos o que tenemos dentro de la tablita. Ingeniero, buenas noches. Hola, buenas Este, noches, José. Mire, molestándola, es que fíjese que yo hice, pero a mí me da problema con el descuento. No sé si es problema o error de configuración de mi Excel o qué, pero lo que me descuenta no es el 10%, sino que solo me descuenta 10 centavos. Entonces, no sé si usted me podría mostrar la fórmula, le aparece a usted. O Acá sea, está la porque le pone fórmula. conversión. Ajá, quiero ver. Ahí está C4. la fórmula. ¿Lo Entonces puede yo, mantener ahí? sí, sí. Quiero O sea, 10%. la operación que se hace es multiplicar la venta, ¿verdad? Lo que hemos obtenido de la venta por 10%, así tal cual como se Pero escucha. fíjese que lo tengo exactamente como usted lo tiene, solo que a mí me descuenta nada más 10 centavos de ¿cómo se llama? Por ejemplo, en la primera, ¿verdad? Que es la condición de los $700, me salen en el subtotal 699.90. No me descuenta el 10% como usted, entonces no sé si creo que es problema de configuración del Excel o si tengo que ponerle coma en vez de punto o no sé qué. Mm, ¿Cómo tiene configurada la celda o la columna para los Fí- datos? Fíjese que en teoría, vaya, yo lo estaba haciendo primero porque copié, ¿verdad? En mi Excel, porque en el cuadro que usted nos puso, no lo pude trabajar en la plataforma, en el Drive, ¿verdad? Sino que Ujú. lo tuve que pasar a mi Excel. Entonces, ya cuando lo pasé a mi Excel, le tuve que poner, por ejemplo, si eran los 1000, ¿verdad? La coma y después los puntos, ¿verdad? Porque si no, no me entendía la configuración. Y ahora, o sea, el único problema lo tengo realmente es con el descuento, que sí me aparece como que es el 10% en la parte de, ¿cómo se llama? De donde dice descuento a los que se le tiene que aplicar, pero a la hora de ponerle el subtotal, me aparece, como le digo, solo me descuenta 10 centavos nada más. O sea, acá en el subtotal, en la siguiente columna es donde no se lo Así es. descuenta. Exacto, solo me descuenta 10 centavos, no el 10%. O sea, es decir, a mí en la columna 6 por darle un ejemplo, perdón, en la columna H, que es la primera de sandalia, ¿verdad? Que es la fila 6 columna H, me descuenta en el subtotal, no, o sea, me da el total de 699.90. O sea, solo me descuenta los 10 centavos nada más, no me descuenta el 10%. Y puede compartir pantalla. Se lo voy bueno, le voy ¿cómo se llama? A compartir deme un minuto. Ajá, para poder ver la fórmula. Ahorita se lo comparto. Quiero ver. No sé si lo logra ver, porque o sea, como estoy en el teléfono. Sí, pero dele vuelta, porque se mira, Perdón. Yo me miro. no, Perdón. se ve, ¿cómo le Ahora. digo? Es que se mira volteada la pantalla, Ay, ay, ay. entonces, ajá, no, 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 así. no, así, 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 así. Va, Vaya, entonces. Ahí es. acérquelo más, pero tendría que ser
a la celda donde está. Ahí está la fórmula, no sé si lo logra ver. No, No. espérame. Va, déjeme ver qué puedo hacer. La otra que haga más grande la parte de la donde se edita en el Excel. Ahorita vamos a La ver. parte del área del trabajo, hágala un poquito más grande para que se pueda visualizar mejor, porque si no se ve. Va, déjeme ver. Ahorita. Espérame, tal vez no me saque esta cosa. Me deja compartir. ¿Ahora? No. Ya, sí, es que lo que pasa es que le da vuelta, o sea, así como pone la cámara del teléfono, no se visualiza, pero acérquelo más. No, ¿verdad? Es que lo tiene muy arriba. Sería de que se ubique cabal en la celda. Ay, por ahí va la cosa. Si Uy, no, perdón. no se alcanza a ver. Va, bueno, ya voy a ver cómo se lo comparto, porque sí. Espérame, ya ahorita se lo voy a compartir. Ah, ¿sabe qué podemos hacer? Mándeme el Ajá. archivo al correo. Va, ahorita se El lo mando. Excel al correo. Ahí sí yo lo puedo descargar y lo puedo ver. Va, ya se lo voy a mandar. Ya Ok. se lo mando. Gracias. Ajá, eso le dije, Jennifer. O sea, que me lo mande a mí al correo para poderlo visualizar, porque sí, como que está algo difícil, hombre, poderlo ver. Entonces, bueno, en lo que me lo comparte Josué, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda que se tuviera sobre el llenado del cuadrito? Acuérdense que lo que les comenté, ¿verdad? El día lunes es que algunos el punto no lo van a ver como punto, entonces lo van a ver como coma, pero eso es por la forma, la configuración en cómo ustedes tienen el Excel, entonces no se preocupe, no es error en sí, ¿verdad? De Excel, sino que es la forma en cómo está configurado, entonces lo que tienen que tener cuidado pues es que siempre que van a colocar el punto, pues es la coma la que él va a reconocer como punto, pero eso pues va a depender de la, de la forma en cómo esté instalado el Excel. Ok, vamos a ver, todavía no me lo manda. Ahorita estoy tratando, ya se lo mando. Ok, entonces vamos a continuar, ¿verdad? En lo que me lo envía Josué el archivo. Ok, vamos a agregar una hoja, ¿sí? Y en esta hoja vamos a hacer, digamos, un resumen de eh, cada uno de los vendedores, el total de artículos que él vendió y la sumatoria que da, o sea, la venta, ¿verdad? La venta, digamos, la venta bruta, sin el descuento y sin ¿cómo se llama? El impuesto del IVA. Entonces, para que ustedes vayan observando algunas cosas. Entonces, acá, digamos, voy a copiar esto para no estarlo digitando, pero ustedes lo pueden hacer, si lo quieren hacer digitado, pues ustedes lo hacen digitado. Ok, entonces acá voy a eliminar a Pedro y a Ana. Y nada más me va a quedar Ana, Pedro y José, que son prácticamente los tres, ¿verdad? Los tres vendedores que tiene esta empresa. Ahí está Bernardo, ya me cayó Josué, vamos a ver.
Acá está, este es el archivo de Josué. Entonces el descuento dice, acá está Josué. Lo que sucede es que usted ha colocado, voy a hacer más grande aquí, usted ha colocado, es cierto, el 10%, pero no lo está multiplicando por nada. ¿Sí? Sí, entonces acá tiene que usted que multiplicarlo por la venta, ¿verdad? Y solo que también está en porcentaje. Si se fija, está en porcentaje, entonces le va a dar una cantidad bastante grande. Hay que pasarlo a moneda. Y aquí está ya. ¿Sí? Entonces multiplique, o sea, tendría que ser desde acá, ¿verdad? En realidad. Entonces, el 10% multiplíquelo por la celda donde está la venta, donde está el total de venta, que sería este. Entonces, vamos a ver acá. Acá está. Entonces, ya allí, si ya usted lo autorrellena, ya le va a dar o le va a mostrar los mismos resultados que nos dieron a nosotros, ¿verdad? Vamos a ver. Pero ese es el problema. Acá está. Ahorita le veo, sí. Quiero ver si me lo acá está, los 70, los 182, 145, 117 y los 96. Justo los registros que están con descuento. Entonces, ese es el problema, que puso, a la fórmula le hizo falta, ¿verdad? No, la fórmula no, a la función le hizo falta multiplicar la celda donde está la venta, ¿verdad? Por el 10%. Vale, ahorita lo voy a arreglar entonces. Gracias. Ok. Ok. Entonces, continuamos. Dijimos que íbamos a crear una hojita acá, ¿verdad? Donde vamos a colocar el nombre del vendedor. Vamos a hacer un poquito más allá para que no nos quede tan pegado, ¿verdad? Al margen. Vamos a colocar el nombre del vendedor y vamos a colocar la cantidad de artículos que él vendió. Y vamos a colocar también la venta sin el descuento y sin el IVA, ¿verdad? La venta, como les dije, la venta bruta. Entonces, vamos a copiar y vamos a pegar acá. Y vamos a hacer un poquito más ancho porque no puede ser que nos salgan cantidades un tanto grandes. Y hacemos o terminamos la cuadrícula. Ok, entonces dijimos, en la columna cantidad vamos, lo que yo necesito poner es la suma de todos los artículos, no me importa qué modelo vendió Ana, sí, sino que la sumatoria de todos los artículos que cada vendedor hizo. Entonces, eso, ¿cómo yo lo puedo realizar? Vamos a hacer un poquito más ancho. Lo vamos a hacer. Ok. Entonces, ¿eso cómo yo lo puedo realizar? Si yo me vengo acá, yo puedo utilizar la función contar, ¿sí? Para contar, yo puedo, me voy a las funciones y acá en las funciones, si yo busco, si no lo tengo en las últimas o en las recientes, si yo busco la función contar, él me muestra esta serie de, digamos, de posibilidades de diferentes funciones contar. Entonces, la primera función dice, cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces, simple y sencillamente esta cuenta, ¿sí? Cuenta sin importar alguna característica. Entonces, si yo hago acá, contar, le doy a aceptar, el argumento que él me pide es simple y sencillamente un rango. Entonces yo puedo, digamos, contar acá, seleccionar acá el rango y le doy a aceptar.
Y ahí tengo, ok, son 17 registros los que tengo. Ese es el resultado que me está dando acá. O sea, él no está validando o no está como comparando qué es lo que está contando. No, él simple y sencillamente fue y contó. Como que yo entrara a un salón de clases y digo, ¿cuántos estudiantes hay? Hay tantos, ¿verdad? Sin importar si son hombres, si son mujeres, si son mayores de edad, si no son menores de edad, si tienen hijos, si no tienen hijos. No, él simple y sencillamente cuenta. No toma ninguna característica especial. Pero siempre en las funciones que cuentan, hay una que dice contar sí. Y esta, la definición o la explicación de esta función es cuenta, dice, las celdas en el rango que coinciden con una condición dada. O sea, con esta función yo puedo ir a contar y decirle, mire, yo quiero que me cuente, pero solo esto, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo que les puse en el salón de clases, yo quiero nada más contar a las mujeres, ¿sí? Entonces, acá si yo utilizo esa función, le digo aceptar, lo primero que me pide es un rango. Entonces, yo voy a volver, ¿verdad? Si yo vengo y toco o selecciono, mejor dicho, este rango, ¿sí? Entonces aquí dice, es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco, ¿sí? Entonces, que no están en blanco. ¿Cuál va a ser el criterio? Como dijimos que lo queríamos hacer por cada uno de los vendedores, entonces yo le voy a decir al criterio que sea o a la condición que me establezca que yo quiero nada más que me cuente cuántas ventas, oigan bien, cuántas ventas, no cuántos artículos, cuántas ventas hizo la vendedora Ana. Entonces, si lo dejo así y le doy a aceptar, él me dice que no hay ninguno, ¿sí? No hay ninguno, me dice, en todo ese rango de celdas. Y no es así, ¿verdad? Porque para Ana, pues tenemos, lo vamos a ir señalando acá, para Ana tenemos esta otra, tenemos esta otra, de ahí tenemos esta otra, acá tenemos esta otra. ¿Dónde más está Ana? Está acá y está acá. Entonces, ¿qué hice mal? Vamos a repetir. Siempre con el contar sí. Y voy a volver a establecer mi rango. Y en el criterio, vamos a ver, yo le voy a decir que yo quiero al, ¿cómo se llama? Al empleado Ana. Pero, si se fijan, no me da nada acá. Entonces, se supone que es un texto, ¿verdad? Vamos a utilizar las comillas. Vamos a utilizar las comillas acá. Y siempre me da 0. Entonces, ¿qué será o cuál será el problema que me está dando? Entonces, el rango dice, es el rango del que se desea contar el número de celdas que no están en blanco. ¿Sí? O sea, estamos contando. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si el error está acá. Ahora sí me da. ¿Sí? Entonces, ahora sí me da. ¿Por qué? Porque yo estoy contando yo estoy comparando este valor, lo estaba comparando con un valor numérico, porque si yo lo hacía con esta parte de acá, estos son números, ¿verdad? Y este es un texto, entonces obviamente me da 0 porque no hay ninguna coincidencia. Entonces, acá yo voy a seleccionar
de la columna donde tengo el vendedor, ¿sí? Y ahí sí me dice, ok, ahí tenemos 8, dice, son 8 ventas. Y efectivamente, ¿verdad? O sea, empezamos nosotros a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exacto, son 8 ventas las que yo tengo para el vendedor Ana. Entonces ahí tengo mi 8. Pero yo no lo quiero acá. Acá nada más estaba haciéndoles la prueba yo a ustedes. Yo necesito ese cálculo en esta parte. Entonces, me vengo nuevamente a donde están las funciones, le digo contar sí, le doy a aceptar y el rango, ¿a dónde lo voy a ir a traer? Lo voy a traer desde acá, ¿sí? Y con esto yo estoy haciendo vinculación entre hojas. ¿Por qué estoy vinculando o cómo yo sé que estoy vinculando? Porque en esta parte de acá a mí me está diciendo, ok, mire, usted va a ir a tomar el rango de la A4 a la A20 de la hoja que se llama planilla general. Entonces, allí yo identifico que estoy utilizando vínculos entre hojas. Entonces, voy a dejar el rango de esta forma. Voy a volver a repetir. Me voy a donde está la planilla. Selecciono nuevamente el rango y ahí está. Ahí está todas las filas donde, o las celdas donde yo tengo los nombres de los vendedores. Ahora, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio es que sea Ana, ¿verdad? Que sea la vendedora Ana, la que yo necesito eh, que me evalúe o que me cuente. Entonces, allí tengo el número 8, el mismo 8 que nos salió allá en la hoja planilla general. Entonces, le doy a aceptar. Y allí tengo ya mi resultado para el vendedor Ana. Entonces, repito la misma acción. Acá le voy a poner cantidad, no serían ventas. Número de ventas. Después vamos a hacer el otro. Número de ventas. Luego me voy con el empleado Pedro y voy a repetir la misma acción. Selecciono la función contar sí, me voy a donde está la planilla y elijo el rango, ¿verdad? De donde yo quiero contar y el criterio va a ser que sea el empleado Pedro. Y ahí tengo 4. Y repito para el empleado José. Me vuelvo a ir a la función contar sí, elijo el rango y en el criterio voy a colocar que sea el empleado José. Y le damos a aceptar. Jennifer me dice que no le sale, no se le muestra la función contar sí. En las funciones, Jennifer, si no le sale acá, al poner la palabra contar, si no le sale y al darle en la, ¿cómo se llama? En la pestaña de ir, véngase acá a donde dice seleccionar una categoría y selecciónelos todos. Y como está por orden alfabético, váyase hasta donde está la C. Hasta donde está la C, ¿sí? Y allí le tiene que salir entre las que están con la, bueno, que inician con la palabra contar, ¿verdad? Porque la primera es contar, de ahí contar blanco, contar sí conjunto. Usted me dice si hoy sí se le muestra.
Ok, Jennifer. Bueno, fíjense en una cosa. Acá, para el uso de cada, voy a hacer más grande, para el uso de cada función, hemos tenido que escribir la palabra Ana, ¿verdad? Sin embargo, la palabra Ana, yo la tengo acá, ¿verdad? Yo la tengo en la celda de la par. Entonces, para no tener que estar escribiendo el nombre del vendedor, yo aquí fácilmente pude decirle que él me tocara o él me tomara esta celda, ¿sí? Y me tiene que dar lo mismo, ¿ya? Y acá yo estoy haciendo uso de referencia de celdas, ¿verdad? No haciendo la comparación o no haciendo el uso de la función contar sí mediante escribir un texto, sino que como yo el texto ya lo tengo acá definido en mi tablita, en la tablita que yo estoy rellenando, entonces yo ya no necesito hacer esto. Ya puedo, como les digo, cambiar y en lugar de poner, porque aquí puede ser que se nos olvide, ¿verdad? Que tenemos que ponerle las comillas porque es texto, entonces nos va a estar dando error y si no nos acordamos, ahí vamos a pasar que no nos va a resultar la función. Entonces, mejor hacemos referencia al contenido de la celda donde yo tengo el nombre y yo sé que no me va a cambiar porque esta es una tablita como una tablita resumen y no voy a tener que estar cambiando, ¿verdad? Los valores. Entonces hago esto. Ok. Pero también acá, o sea, si se fijan, el rango va de la hoja de planilla general de la A4 a la A20. Veamos la siguiente. Igual, de la A4 a la A20 de la hoja planilla general. Y en la siguiente, igual, de planilla general, el rango de la A4 a la A20. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo fijar. Me vengo acá, donde está la A4 y presiono F4. Me vengo acá y hago lo mismo. Y así yo ya tengo fijada mi rango de celdas que necesito ir a evaluar de la hoja planilla general. Entonces vengo, le doy enter, ¿verdad? Para validar el cambio que estoy haciendo y ahora voy a borrar para que ustedes vean el efecto. Voy a borrar estos valores y ahora sí hago el autoformato y ahí está, ¿sí? Entonces, acá está la celda que yo fijé, se mantienen ellas constantes y como estoy arrastrando, ¿verdad? Ella toma de la fórmula original, de esta original, yo le dije que tomara el valor de la B6 y como estoy arrastrando, él en el arrastre o en el autorrelleno se ubica en la siguiente fila y la siguiente fila, ¿cuál es? La B7 y está bien porque ese es el valor que yo necesito que tome. Y en la siguiente, ¿verdad? Cuando llega al cálculo para el empleado José, toma la celda de 8. Entonces todo está bien. Si se fijan, si observan, pues empezamos, ¿verdad? Con colocar en lugar de la celda, donde está el nombre, empezamos con colocar el texto como tal, lo digitamos. Pero luego pues dijimos que no, que íbamos a hacer referencia a la celda donde teníamos el nombre para no tener que estar escribiendo. Y colocamos la referencia a la celda. Luego, como yo sé que el rango se me va a mantener, entonces yo fijo el rango que voy a tomar de la hoja de planilla general. ¿Y cómo lo fijo?
ubicándome antes de la columna y presionando la tecla F4 para que él me agregue automáticamente el símbolo de dólar antes de la columna y antes de la fila. Y lo hago, ¿verdad? Para la primera celda y luego para la segunda celda, porque es todo un rango. Entonces tengo que fijar las dos, el inicio y el final del rango que yo estoy tomando. Entonces, acá tengo ya mi número de ventas, ¿verdad? Mi número de ventas utilizando la función contar sí y utilizando referencias a hojas y fijando el rango que yo voy a ir a comparar y haciendo una referencia relativa a donde tengo el nombre del vendedor, no colocando el nombre directamente como texto. Ahora, en ventas, acá en ventas, dijimos que lo que queríamos era la cantidad, ¿verdad? El dinero, o sea, el dinero que generó del total de estas 8 ventas, cuánto fue lo que ingresó a la tienda, pero dijimos que iba a ser un valor bruto, no un valor neto. Entonces, esto yo lo puedo hacer mediante la función suma, porque eso es lo que yo tendría que ir a hacer acá, ¿verdad? Si yo me vengo acá a la hoja original y me vengo a la columna de ventas, entonces yo tendría que ir sumando. ¿Qué tendría que ir sumando? Vale, si me ubico en el primer vendedor, en Ana, vamos a seleccionar las celdas para que ustedes se ubiquen un poquito mejor. Si yo me ubico en la venta de Ana, y si yo lo fuera a hacer manual, entonces, ¿qué tendría que hacer? Empiezo con mi sumatoria. Empiezo a seleccionar celda por celda para poder obtener la sumatoria de las ventas de Ana. Entonces, eso me tendría que dar, o este es mejor dicho, es el valor de la suma de las ventas para el empleado Ana. Y lo mismo tendría que hacer para los otros 2 empleados. Entonces, en Excel yo puedo utilizar una función que se llama sumar sí. Entonces, igual, lo vamos a buscar. Me voy a ir a todo y me voy a ir a buscarla a donde están las funciones con letra S. Aquí está. Aquí dice sumar sí. O sea, es, digamos, tiene la misma lógica que el contar sí, solo que en el contar cuenta, va de uno en uno, ¿verdad? Y en el sumar no, va totalizando los valores que nosotros vayamos seleccionando. Entonces, aquí dice sumar sí, suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición. Y los argumentos que me piden es un rango, ¿verdad? O sea, de donde yo voy a ir a comparar el criterio, o sea, la condición que yo necesito evaluar y el rango que yo voy a sumar, o sea, de dónde yo voy a ir a sumar si ese criterio se me cumple. Entonces, le damos a aceptar y el rango, ¿verdad? Dice, es el rango de celdas que desea evaluar. Acuérdense que el primer rango con el criterio van unidos, ¿verdad? O sea, si yo voy a evaluar que sea el vendedor Ana el que va a estar o al que yo voy a evaluar, ese rango entonces tiene que tener el valor que yo estoy evaluando, que es este criterio. Entonces, digamos que yo ahorita voy a evaluar al vendedor Ana. Entonces, en qué celda yo tengo este valor, este dato? Lo tengo donde están los nombres de los vendedores. Entonces, me voy acá al rango, me vengo acá y voy a seleccionar
exactamente, ¿verdad? ¿Dónde tengo los nombres de los vendedores? Ok. Si Excel dice, si de este rango que usted me ha especificado, yo encuentro la palabra Ana, ¿qué es lo que yo voy a sumar? Ah, ok. O sea, lo que yo necesito que me sume son las ventas, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde tengo eso? Lo tengo en la otra columna, en donde están las ventas. Y si se fijan, acá está, miren, el previo que él me da del resultado y aquí está el resultado que yo había ya calculado así, ¿verdad? Sumando celda por celda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está bien. Entonces, le damos a aceptar y le vamos a dar formato moneda, ¿verdad? Para que se vea un poquito mejor y aquí tengo ya mi resultado. Entonces, vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, ¿qué hice? Acá está la función. Primero seleccioné, la función sumar sí. Luego le dije, ok, de allí, utilizando esta función, yo voy a ir a seleccionar el rango de la A4 a la A20, donde tengo los nombres de los vendedores, porque yo necesito que ese rango me lo compare con este valor. Y si hay coincidencia, entonces yo quiero que la suma me la tome de los valores que están en en este otro rango de celdas, en esta columna, que es donde teníamos los valores de las ventas, ¿sí? Entonces, tendríamos que hacer lo mismo para el vendedor Pedro. Pero como ya vimos, ¿verdad? Que yo puedo ir eh, fijando ciertos rangos porque la comparación va a ser la misma. Voy a tener que volver a ir a comparar el mismo rango, solo que ahora ya no va a ser para Ana, sino que va a ser para Pedro. Y de dónde yo voy a ir a sumar los valores, pues los tengo en este otro rango. Entonces voy a fijar el primer rango. Acá no voy a colocar la palabra Ana, sino que voy a colocar la celda B6. Y en el siguiente rango voy a fijar también el F4 y el F20. Entonces, ahí está, me da el mismo valor. Y ahora sí, ya puedo hacer el autorrelleno. Y ahí está. Entonces, si quieren lo verificamos. Esto fue para el vendedor Ana, para Pedro. Vamos a poner de otro color. Este es Pedro. Acá tengo también a Pedro. Y de último tenemos a Pedro. Entonces, si nos venimos a sumar, este, más este, más este, más este último. Entonces, para Pedro nos dan 8080. Veamos, acá está. Entonces, y para José, que sería la diferencia, ¿verdad? Los que me quedan. Sería este, más este, más este, más este, más este otro. Para Pedro serían 6570. Uy, aquí me salió de otra forma. Vamos a ver qué está mal acá. Vamos a repetirlo. No, es para José. Okay, este. Ahí está. 7740. Ahí está. No sé qué hice mal, pero algo había hecho mal. Entonces, acá tenemos ya los resultados. ¿Sí? ¿Preguntas?
Todo claro. Ok. Vamos a agregar otra columna que diga cantidad de artículos vendidos. Cantidad de artículos vendidos. Entonces, en esta otra columna vamos a ir sumando. Hoy sí, ¿verdad? Vamos a ir sumando, no contando. Entonces, vamos a ir sumando. Digamos, para Ana, yo lo que necesito es empezar a sumar cuántos artículos, no cuántas ventas, sino que cuántos artículos vendió. Entonces acá tengo que para Ana fueron 19. Vamos a ver para Pedro. Ahí tenemos los de Pedro. Y por último los de José. Que serían estos. Si yo quiero corroborar que el total esté bien, son 44. Y acá, ahí está, son 44. Entonces, me vengo acá, ¿verdad? Y voy a utilizar la misma función que utilicé aquí. Entonces, me voy a la función sumar sí. Utilizo la función sumar sí. Entonces dijimos que el primer rango es donde, con el que yo quiero comparar el criterio, ¿verdad? O sea, y mi criterio, ¿qué es? Es el nombre del vendedor. Entonces, ¿en dónde tengo los nombres de los vendedores? En la primera columna. Los tengo acá. ¿Qué es lo que voy a sumar? Pues donde tengo la cantidad de artículos vendidos, que es esta. Y ahí está, si se fijan 19 y exactamente 19 es el valor para el vendedor Ana. Entonces le doy a aceptar y ahí ya tengo la cantidad de artículos vendidos para el vendedor Ana. Entonces, como yo sé que me va a funcionar, ¿verdad? Igual para Pedro y para José, entonces fijo los rangos de donde yo he ido a comparar y a sumar para poder nada más hacer el autorrelleno. Y si me voy a comparar con la validación que yo hice en forma manual, acá tengo 19, 8 y 17. 19, 8 y 17, ahí está. ¿Preguntas? No, ingeniero, todo bien. Ok. Ok. Ustedes, algunos tal vez pueden decirme, mire, pero ¿y para qué estamos haciendo eso? Si se supone que vamos a hacer o tenemos que ver las tablas dinámicas. Ah, ok. Entonces, ahora venimos. Y esto que ya bien, ¿cómo nos costó, verdad, hacerlo? Entre comillas, costó hacerlo. Porque si ustedes no se recordaban de la función contar sí, la función sumar sí, y si se acordaban, no se acordaban cómo era que se usaba, entonces allí iban a andar, tenían que invertir, ¿verdad? Algún tiempo para
poder recordar el funcionamiento y los parámetros, los argumentos, pues que cada una de las funciones, pues, se tenían que utilizar, ¿verdad? Ok, ahora vamos a hacer el uso ya de las tablas dinámicas. O sea, esta información que hemos obtenido aquí, nosotros la podemos sacar con tabla dinámica. Entonces, las tablas dinámicas, el funcionamiento o ¿cómo les puedo decir? El objetivo de tener una tabla, de hacer uso de una tabla dinámica, pues es poder obtener como reportes, como resultados para que sirvan para el análisis, ¿verdad? De cualquier miembro de la empresa. Entonces, esto, por ejemplo, les podría servir a aquellos, digamos, a los supervisores para ir midiendo cómo se va movilizando la forma de las ventas, cómo los vendedores pues están obteniendo resultados, o inclusive evaluar si es en realidad el vendedor o es que el cliente pues no está comprando, no está adquiriendo los productos, etcétera. Entonces, para poder usar las tablas dinámicas, ustedes tienen que tener un cuadro, yo lo llamo cuadro, ¿verdad? Un cuadro, una tabla, donde tengan todos los movimientos de los que ustedes necesitan obtener un resultado o un resumen. Entonces, para poder activar las tablas, se van a venir acá a donde está la opción insertar, y aquí tenemos la opción de tabla dinámica. Entonces, al activarla, ella nos va a mostrar este cuadrito. Ojo, si ustedes están afuera del cuadro donde está la información y se vienen a tabla dinámica, él les va a mostrar otro rango. Si se fijan, este es otro rango, ¿sí? Entonces, lo recomendable es que cuando ustedes vayan a activar la tabla dinámica o la opción, ¿verdad? La función, el comando de la tabla dinámica, estén ya sea en alguna de las filas donde está la información o donde está el encabezado de dicha tabla. ¿Ven? Entonces, como yo me ubiqué en el encabezado, él directamente me muestra, me sombrea donde está toda la tabla. Y acá me da ¿cómo se llama? El rango. Si está mal el rango, pues entonces no hay problema. Ustedes también lo que pueden hacer es seleccionar, ¿verdad? Directamente el rango, se van a la tabla dinámica y ahí sí ya no hay para dónde perderse. O sea, el rango ahí está tal cual, ¿verdad? Como debe de ser. Entonces, luego de haber seleccionado el rango, lo que continúa o lo que sigue es definir en dónde vamos a crear nuestra tabla dinámica. Si en una nueva hoja, o sea, si yo selecciono nueva hoja, ella me abre, me crea una hoja, ¿verdad? Diferente a las que ya tengo. O si la quiero en una hoja de cálculo que ya exista. Entonces, acá ustedes van a definirle, por ejemplo, si la quieren acá, ¿verdad? Ustedes le pueden decir que lo quieren en la hoja, perdón, donde está la hoja 1, nos pide la ubicación, entonces ustedes le dicen en qué celda la quieren, y acá, vamos a eliminar porque aquí, si yo le digo ubicación, le voy a decir que aquí la quiero, ¿verdad? Me ubico en la hoja. Yo aquí lo voy a hacer en esta hoja para que ustedes vean cómo me quedaría la información que hemos estado creando, ¿verdad? Mediante fórmulas. Entonces, le voy a decir allí que la quiero en la hoja 1 y en esa celda. Le damos a aceptar. Entonces, acá está, ¿verdad?
digamos, la forma en cómo se me visualiza la tabla, donde voy a ir creando yo mi tabla dinámica. En esta parte, si se fijan, son como campos, ¿verdad? Que ella ya trae preestablecidos. Pero donde yo voy a jugar o donde yo voy a manipular mi tabla es en esta parte de acá. Entonces, acá están todos los campos, ella le denomina campos, para nosotros son los títulos. Si se fijan ustedes, son perdón, el encabezado, el nombre que ustedes le pusieron al encabezado de la tabla sobre la cual estamos generando nuestra tabla dinámica. ¿Sí? Acá están todos los campos. Luego, en la parte de abajo, en esta área es donde nosotros vamos a definir qué información va a ir en las filas, qué información va a ir en las columnas, si queremos hacer algún filtro y qué operación nosotros vamos a realizar con los valores que nosotros querramos. Obviamente, acá podemos hacer sumas, podemos hacer promedios, podemos contar, no podemos hacer la condición, esa sí no está en las funciones o las operaciones que nosotros podemos realizar con los diferentes campos. Entonces empecemos. Para poder seleccionar cualquiera de estos campos, solo es de darle clic y él automáticamente, si se fijen, me lo manda al espacio de las filas, ¿sí? Ahora, ¿qué información teníamos acá? Teníamos el número de ventas, ¿verdad? ¿A dónde tengo las ventas? Pues ustedes lo pueden poner o seleccionando acá, ¿sí? O seleccionando el que vamos a ver, el modelo, digamos. Voy a quitar la venta. Ustedes también pueden seleccionar el modelo. Como el modelo es un campo alfabético, si un campo texto, él asume que lo vamos nosotros a tener como una especie de viñeta en las filas, ubicadas en las filas, pero no, yo lo que necesito, ¿sí? Es que me cuente esto, ¿verdad? Que me muestre cuántas ventas hizo el vendedor Ana. Entonces ustedes me pueden decir, pero mire, ingeniero, eso lo sacamos de la columna donde estaba la cantidad que habían vendido. Sí, tienen razón, lo vamos a hacer así. Entonces, digamos, que voy a seleccionar la cantidad, él me la manda para acá, pero no me, si se fijan, él por defecto toma la operación suma. Él no, y nosotros acá lo que hicimos fue contar, ¿verdad? Porque si se fijan acá, él está sumando, no me está contando. O sea, él me está sacando este valor. Y yo lo que necesito en este momento es que me cuente. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Me vengo acá donde está la sumatoria de valores, le doy clic y voy a configurar ese campo. O sea, voy a definir qué operación, qué función es la que yo quiero que aplique. Entonces, al darle clic, aquí me dice él, mire, yo puedo sumar, yo puedo recontar, yo puedo promediar y así, ¿verdad? Sucesivamente todas las que él tiene por defecto. Entonces, yo le digo, vamos a probar con un recuento, le damos a aceptar y ahí está. Tengo 8, 4 y 5. 8, bueno, acá me puso 5 y 4 porque invirtió, ¿verdad? Porque los pone en orden alfabético. Entonces, acá ya tengo mi primer resultado. Y si se fijan, lo único que hice fue dar clic, ¿verdad? Dar clic acá, moverlo para donde está la sumatoria de valores y cambiar la función que yo quería que me aplicara. Cosa que no fue tan fácil cuando hicimos esto. Pero sin embargo, aquí ya lo tenemos calculado mediante el uso de tabla dinámica. Ok, ¿qué sigue? Las ventas. En las ventas, ¿qué utilizamos? Utilizamos la columna esta, ¿verdad? Donde están las ventas. Entonces,
como es un campo numérico, él automáticamente me lo manda a donde está el espacio de la sumatoria de valores. Y acá está, ¿sí?, el resultado, que es exactamente el mismo que tengo en esta parte de aquí. ¿Sí? Acá está, 16.270. Aquí 8.080, recuerden que está invertido, y por último los 7.740. Y ahí ya tengo mi segunda columna. ¿Y qué hice? Nada más dar un clic. Dar un clic para que me seleccionara otro campo. Y por último, tenemos la cantidad de artículos vendidos, que eso lo hicimos también con vamos a hacerlo un poquito más acá. Eso lo tomamos con la columna de las cantidades, que acá lo que hicimos fue que contara, ¿verdad? Pero ahora yo necesito que me sume. Entonces vuelvo a seleccionar y lo coloco acá. Y ahí está. Me suma. Y ahí tengo el resultado. 19, 17, que es este que está acá, y el último valor 8. Y ahí ya tengo mi tabla dinámica, ¿verdad? O los resultados que yo obtuve acá mediante el uso de funciones, aquí los tengo usando tablas dinámicas. Claro, ¿verdad? Hay necesidad pues de comprender cómo es que se utilizan o qué campos o a dónde, en qué posición es que yo voy a ir a colocar cada uno de los campos como tal. Uy. Entonces, acá en la sumatoria de las ventas, si se fijan, no está formateado, ¿verdad? No tiene formato moneda. Eso también lo puedo cambiar. Me vengo acá, donde dice siempre configuración de valor. Y aquí está la opción, formato de número. Entonces, si lo quiero en formato contabilidad, pues ahí está. Si lo quiero en formato moneda, pues igual, ahí está. Le doy a aceptar, y ahí ya tengo el formato con formato moneda. Ok, Josué me dice que repita lo de la tabla dinámica. Vamos a eliminar. ¿Sí? Vamos a irnos a la plantilla original. Nos venimos a insertar. Seleccionamos tabla dinámica. Y como yo quiero hacer la comparación en la hoja 1, le digo hoja de cálculo existente, me voy a la hoja 1 y acá voy a seleccionar la celda en donde quiero que se me abra la tabla dinámica. Entonces le doy clic acá y le damos a aceptar. Y ahí ya tengo habilitada la tabla, ¿verdad? O el espacio donde yo voy a ir creando la tabla. Entonces, luego, en el extremo derecho, a mí se me muestran todos los campos, que el campo está relacionado al encabezado de la tabla de donde yo estoy yendo a extraer los valores. ¿Sí? O sea, el nombre que nosotros le ponemos al encabezado de la tablita, a ese nombre es el que él va a colocar en esta parte de acá, donde están los campos. Entonces, como la idea es recrear, ¿verdad?, esta misma tabla que está acá, o estos mismos resultados, pero ya no utilizando funciones, sino que utilizando tabla dinámica, entonces yo voy a ir seleccionando cada campo para que se me vaya generando mi tablita. Entonces, primero, ¿qué es lo que debo seleccionar? El vendedor. El vendedor, pues solo le doy clic acá y él automáticamente me lo manda o me lo ubica en las filas. ¿Por qué me lo ubica en las filas? Porque ese
esa información, o sea, los vendedores son datos de tipo texto, son textuales, son caracteres. Entonces, él cuando ve un carácter, él automáticamente lo ubica en la fila. Ya nosotros pues vamos a definir si lo queremos en la fila o lo queremos en la columna, ¿verdad? Pero eso pues ya va a depender del formato que nosotros queremos. Y aquí tenemos, si se fijan ustedes, él ya me ubicó la información no repetida, porque eso es otra cosa que hacen las tablas dinámicas, que ellos no repiten, ¿verdad? Porque es un como especie de resumen el que se nos va mostrando. Entonces acá tengo yo la lista de mis vendedores. Luego, dijimos que tenemos en la siguiente columna el número de ventas. O sea, cuántas ventas hizo cada uno de los vendedores. Eso lo tomamos del campo cantidad. Entonces, como el campo cantidad es un campo numérico, él me lo ubica en donde está la casilla de la sumatoria de valores y por defecto él aplica la función suma, porque todos los campos que son numéricos, él asume que la función o que el cálculo que nosotros vamos a efectuar es la sumatoria. Entonces, por eso él pone suma. Pero como no es una suma, ¿verdad? Sino que es un contar, entonces yo vengo acá, le doy clic donde está la pestañita, me voy a configuración de campo de valor y allí voy a seleccionar otra función que no sea la sumatoria. Y la función contar acá en tabla dinámica es recuento. A eso se le llama, ¿verdad? Recuento. Y le doy a aceptar. Entonces, y si se fijan aquí ya me pone cuenta, ¿verdad? O sea, es la función que yo necesitaba. Y si me ubico en la tabla dinámica y comparo con la otra tablita que yo iba generando mediante las funciones, están los mismos valores. 8 para Ana, 4 para Pedro y 5 para José. Ingeniero, una consulta. Y Ujú. si en esa opción que usted eligió, a mí no me aparece recuento, sino que cuenta, es lo mismo. Es lo mismo, sí, Ah, ok. es lo mismo, porque si se fija aquí, ya después que yo seleccioné el recuento, él me dice cuenta. Creo que es por la versión. Es la versión la que lo pone de otra, con otro nombre, pero al final la función es la misma. Ah, ok, gracias. Uh-huh. Ok, luego de cantidad, el siguiente campo es las ventas, ¿verdad? Las ventas, y las ventas la tengo en el campo venta. Entonces, igual, la selecciono y él automáticamente me la coloca en el área de los valores y la función que aplica es la sumatoria, que es la que necesito, ¿verdad? Porque eso es lo que yo necesitaba hacer allí. Pero como yo lo quiero que se me muestre en formato moneda, me vengo nuevamente a la pestañita, me voy a configuración de campo y acá selecciono formato de número. Y ahí me aparece la misma ventana cuando yo necesito dar formato. Entonces vengo, aplico moneda o contabilidad, como ustedes lo quieran dejar, y le damos a aceptar. Y luego otra vez aceptar. Y ahí ya tengo mi segunda columna. Y la otra columna es la cantidad de artículos, o sea, cuántos artículos fueron vendiéndose en estas 8 ventas, cuántos artículos fueron los que vendió cada uno de los vendedores. Aquí utilizamos la función sumar, ¿verdad? Sumar sí. Entonces, ¿y a qué lo aplicamos? Lo aplicamos siempre al campo cantidad. Entonces, vengo nuevamente, como el campo cantidad yo ya lo tengo, ¿verdad? En este espacio, me lo traigo y lo suelto acá. Entonces, aquí me dice suma cantidad. Exactamente eso es lo que yo quería, que me sumara, ¿verdad? La cantidad dependiendo de el nombre del vendedor. Y pues acá ya tengo. Esta es el resultado, ¿verdad? De utilizar una tabla dinámica
Aquí ustedes pueden comparar, tenemos la tabla dinámica y tenemos en el extremo izquierdo el uso de funciones. Entonces, ahí tienen las dos, digamos, las dos posibilidades que ustedes pueden utilizar. Si no pueden usar o si se les complica la vida para poder utilizar una tabla dinámica, pues van a tener que ingeniárselas y poder usar diferentes funciones para poder llegar al resultado que se les está pidiendo. ¿Consultas? Ingeniera, buenas noches. Una Hola, buenas consultita. noches. Dígame. Puede también enviar este formato de Excel para Ah, sí, cuando... Ajá, ya lo voy a subir a la plataforma. Ujú. sí, porque yo en este momento estoy recibiendo clase de mi celular, ya que estoy en el trabajo, Ah, ok. ¿verdad? Y posteriormente, el fin de semana, pienso desarrollarlo completo. Ujú, ujú. Sí, sí, está bien, no hay ningún problema. Fíjense bien, ahorita nada más estamos entrando, ¿verdad? Haciendo los pininos en el uso de tablas dinámicas. El día lunes, traten ustedes de ver la grabación y de ir siguiendo los pasos y de poder ir realizando la tabla como tal. Entonces, el día lunes, pues bueno, creo que ya lo había subido. La idea era que lo hiciéramos ahora. Pero nos queda para el día lunes ese otro ejercicio. En ese otro ejercicio vamos a hacer filtros, vamos a hacer subtotales y vamos a también a hacer tablas dinámicas para que todo eso pues ustedes lo puedan manejar, ¿verdad? Porque como les mencioné, la idea no es que estemos recordando Excel, porque se supone que lo vieron en Informática 1, sino que la idea es que vayamos un poquito más allá, ¿verdad? Y sobre todo porque Excel se relaciona bastante con, o tiene un poquito de semejanza con Access. Entonces, y para poder llegar allá, ¿verdad? Hay que hacer como la parte introductoria de las tablas dinámicas y poder concluir con el manejo de bases de datos. Ok, ¿alguna pregunta? Ingeniera, otra Hola. consulta. El lunes es 10 de mayo, yo creo que es asueto, ¿verdad? Ah, de veras, ¿verdad? Sí, no tenemos clase. No me acordaba. No me acordaba. Sí, no tenemos clase. Tienen toda la razón. Nos vemos hasta el miércoles. Qué suerte. Van a descansar de verme. Bueno, de verme, no de oírme, porque no me miran. Sí, pero igual, yo se lo voy a subir. Copiar en... Yo se lo voy a subir ahorita a plataforma para que ustedes lo repasen, sobre todo aquellos que llegaron tarde, ¿verdad? Y que no... Oye, 5, sí, oye, 5, pues sí lo está guardando. Y que no pudieron estar en toda la clase para que puedan repetir cada uno de los pasos que hicimos. Se los voy a guardar en el formato eh, de la versión anterior y en el formato digamos que con la versión nueva, ¿verdad? Para que aquellos que no la puedan descargar con el formato nuevo, pues la puedan descargar con el formato anterior y no tengan problemas. Miércoles 5 de registro. Ok. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, llegamos hasta acá.
¿verdad? Pasen un feliz 10 de mayo, Día de la Madre. Disfruten con aquellos que todavía tienen la dicha de tener a su mamá viva. Disfrútenla. Si les toca trabajar, pues aunque sea un ratito, ¿verdad? Y pues si no, también aquellos que tienen esposas, hay que felicitarlas, sobre todo si tienen unos hijos un poquito terribles. Entonces hay que disfrutar ese día. Ok, pasen feliz noche. Gracias, ingeniero, igualmente para usted. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Feliz Buenas noche. noches, bendiciones. Feliz noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.